Bueno, ahora de nuevo. Entonces, como os he comentado, ¿vale? Vamos a empezar la parte 2. Nos metemos ya con la parte de reacciones químicas, ¿vale? Ahí tenéis los puntos que vamos a dar. Hoy vamos a dar los primeros puntos. Vamos a ver o recordar, porque esto es algo que se estudia en segundo de eso, pero bueno, vamos a recordar qué son los cambios en la materia y qué tipos de cambios tenemos en la materia. Y esto sí creo que sería nuevo, bueno, yo creo que en segundo de eso sí que se da algo, no recuerdo bien, creo que sí, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver. ¿Qué es la ecuación química? ¿Vale? ¿Qué es eso de una ecuación química? Ustedes están habituados a hablar de ecuaciones matemáticas, bueno, pues en química también hay ecuaciones, no tienen un tratamiento matemático igual, pero en algunos casos sí parecido, como veremos, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir. Entonces, primer punto, los cambios en la materia, ¿vale? Como primera pregunta que cabe hacernos es ¿qué son? O sea, ¿qué son los cambios en la materia en cuanto a qué son cambios físicos? ¿Vale? Tenemos dos tipos, si recordamos de segundo de eso, los cambios físicos y luego veremos los cambios químicos, ¿vale? ¿Qué es un cambio físico de la materia? Recordamos de estos 7 segundos de eso, recordamos, son aquellos cambios, ¿de acuerdo? Son aquellos cambios en los que la naturaleza de la sustancia que estemos tratando no se altera la naturaleza, ¿vale? No se altera la naturaleza de la sustancia que estemos tratando, de la especie química que estamos tratando. Es decir, que si yo tengo una determinada especie química, después de experimentar un cambio físico, su naturaleza, su composición química, ¿de acuerdo? En lugar de naturaleza podemos decir composición química, ¿vale? La naturaleza de la materia, la composición química de esa especie no cambia. Por ejemplo, cuando troceamos un papel, yo tengo un papel y lo corto en diferentes trozos, todos esos trozos siguen siendo papel. Luego la fórmula correspondiente, la composición química, sigue siendo la misma, ¿vale? Lo que ha variado es el tamaño, ¿no? Que lo trocea en diferentes tamaños. Por ejemplo, si tenemos un metal, una plancha de un metal cualquiera, y le damos golpe y lo bollamos, lo deformamos, es un cambio físico, ha cambiado la forma, pero la composición química sigue siendo la misma. Por ejemplo, si el metal es, ¿qué te digo yo?, aluminio, pues sigue siendo aluminio. ¿Vale? Bien. En contra, ¿qué es un cambio químico? ¿Vale? ¿Qué son los cambios químicos de la materia? Pues serán aquellos justamente lo contrario, serán aquellos en los que sí cambia la naturaleza de la materia, sí cambia la composición química. Aquí lo tenéis, ¿vale? Son aquellos cambios en los que sí se altera la naturaleza o bien la composición química de la sustancia de la especie química que estemos tratando, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un trozo de madera y la quemamos. Si yo quemo un trozo de madera, al inicio tengo madera y después de quemarla lo que tengo son cenizas. La composición química de la madera y la composición química de la ceniza no es la misma. Aparte de ceniza se forman otros productos, como ya veremos, ¿vale? Bien, pero ha cambiado la composición química, ha cambiado la naturaleza de la materia, por tanto hablamos de un cambio químico. Cambio químico, ¿vale? A los cambios químicos se les denomina reacciones químicas, ¿vale? Por eso el tema, pues, en el libro, en la unidad 5, lo llaman reacciones químicas, ¿vale? Entonces, un cambio químico es una reacción química, ¿de acuerdo? Es decir, un proceso en el cual cambia la composición química de las sustancias que intervengan. ¿Vale? En toda reacción química, aquí os lo digo, es un proceso en el que una o más sustancias iniciales, o sea, inicialmente vamos a tener una sustancia determinada, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. En una reacción química,
Tenemos inicialmente un compuesto A, o puede haber más de un compuesto, por ejemplo, A más B. Incluso 3, A más B más C, y así, ¿de acuerdo? Unos compuestos iniciales, ¿bien? Denominados reactivos, que se transforman después de experimentar ese proceso, esa reacción química, se transforman en otras sustancias distintas, totalmente distintas, unas sustancias finales, que se denominan productos. Es decir, pues aquí veremos ahora más adelante que se separan mediante una flecha, pues que A experimenta un proceso químico y da lugar a otros compuestos, digamos, B más C. O que un proceso químico de A más B da lugar a otros compuestos nuevos C más D. Bien, pues lo que nos dice es que a los compuestos iniciales que tenemos en una reacción química, a esos se le denominan reactivos. Reactivos. Es decir, los reactivos son aquellas especies químicas, aquellos compuestos químicos que tenemos inicialmente, antes de que se produzca la reacción química. Cuando se produzca la reacción química se han formado unos compuestos químicos nuevos y a esos compuestos químicos nuevos, que serían por ejemplo estos, B más C, C más D, por favor entenderme que donde pone B, C y D, pues son unos compuestos químicos cualesquiera con su fórmula correspondiente, ¿vale? A esos compuestos se les denominan productos. Productos, ¿vale? Pues los productos serían los compuestos químicos finales que se obtienen, mientras que los reactivos serían los compuestos químicos iniciales que se tienen. Eso en una reacción química, ¿vale? Bueno, pues si volvemos a las diapositivas. Por ejemplo, si abrimos el grifo de agua caliente cuando estamos en casa, en el caso de que tengáis un termo que funcione con una bombona, ya sea de gas propano, gas butano, el que sea, se produce una reacción que se llama de combustión, ¿vale? Veremos las reacciones de combustión en qué consiste. Del butano, el butano es un gas, ¿de acuerdo? Sí, os lo pongo aquí si queréis. La reacción de la que nos está hablando ahí el ejemplito es una reacción de combustión, ¿de acuerdo? En concreto es butano, me dice. Butano, su fórmula es C4H10. Esto no hay que saberlo, porque evidentemente no hemos dado formulación orgánica. Ya la daréis el año que viene, ¿vale? C4H10. Cuando yo abro el grifo, se prende una llama, pero esa llama es, digamos, el que inicia la reacción química. El butano entra en contacto con el oxígeno del aire, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama un combustible y el oxígeno, que es el que provoca la reacción, se le llama comburente. ¿Vale? Entendedme que esto es solo para las reacciones de combustión, ¿vale? Todos estos dos compuestos serían lo que hemos denominado antes los reactivos, ¿vale? Los reactivos. Bueno, pues cuando yo abro el grifo se produce esta reacción del butano con el oxígeno. Y me dicen que se transforma en dióxido de carbono y agua, ¿de acuerdo? Así que en ese proceso químico desaparece el butano, desaparece el oxígeno como tal, y se está formando dióxido de carbono y agua. Estos serían los productos. Claro, ustedes diréis, bueno, pues, ¿y para qué diablo quemo yo butano para obtener dióxido de carbono y agua que no me sirven para nada? Porque en este tipo de reacciones, además, que esto no sería un compuesto químico, esto ya hablamos de magnitudes físicas, además se libera una gran cantidad de energía. Bueno, una gran cantidad tampoco, una cierta cantidad de energía, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros aprovechamos? Nosotros aprovechamos esta energía para calentar el agua a través de un circuito y que el agua nos llegue calentita a la ducha, ¿vale? Bueno, esto sería una reacción de combustión, ¿vale? Que nos están planteando ahí. Entonces, hablamos de
reactivos y hablamos de productos, ¿vale? Si queremos ponerlo en otro color, por ejemplo, esto en verde, productos, todo esto serían los productos y estos serían los reactivos, ¿ok? Aquí falta en esta ecuación algo, unos números que se llaman coeficientes estequiométricos que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bien, entonces seguimos. Corto aquí el vídeo y continuamos, ¿vale? La siguiente diapositiva.